Hola a todos, bienvenidos a Maple Wolves TV. Mi nombre es Daniel Arce y hoy quiero hablarles sobre Scott Pilgrim Takes Off, o como se le ha traducido aquí en el español, Scott Pilgrim da el salto. Y efectivamente siento que ha dado un salto en cuestión de popularidad, en cuestión de calidad, en cuestión al menos de la apreciación que tiene el público de esta saga. A mí me gustaba desde que conocí la novela gráfica, también cuando vi la película, me gustaba incluso también el videojuego, aunque no había tenido la oportunidad de jugarlo hasta ese momento. Al menos me llamaba la atención y ya ahora me considero un verdadero fan de Scott Pilgrim, quizás no el más acérrimo y conocedor de todos sus asuntos, pero sí, la verdad es que me gusta mucho la saga y con este anime ya definitivamente me ha encantado. Yo cuando comencé a verlo fue con las expectativas bien bajas, con las expectativas al mínimo. Esperaba que se nos cuente una nueva narración de la misma historia que estaba en la novela gráfica, que fue la que se vio en la película, un poco más condensada, pero afortunadamente fue una historia distinta, una historia que incluso en muchos aspectos encuentro superior, más entretenida y más adaptada a las épocas actuales. Creo que ha estado muy interesante y bueno, hablemos sobre Scott Pilgrim y su última adaptación para anime en Netflix. Efectivamente es un anime, los mismos autores han reconocido ahí en unas entrevistas que estuve viendo que lo consideran un anime. Es más, fue hecho por un estudio de animación japonesa, el estudio que se llama Science Saru. Un estudio que yo no lo conocía así de nombre, pero sin darme cuenta son los que hicieron uno de mis animes favoritos de toda la historia y que también está en Netflix, que es el Devilman Crybaby. De verdad, totalmente recomendado, una de las mejores obras de animación y de las mejores historias que he visto en la última década, definitivamente, me encantó. Así que este grupo de animación Science Saru de verdad se las traen, se nota que tienen gente muy talentosa en el equipo. La serie salió este 2023, hace poco, hace un par de meses, para ser más específicos, el 17 de noviembre, y consta de 8 episodios cortos de 20 minutos. Como digo, yo no lo vi con muchas expectativas, pero me terminó encantando, superó todo lo que yo esperaba. Y bueno, había hecho todos mis apuntes, me había puesto a investigar un montón de cosas, había repasado las otras obras, digamos las otras versiones en los otros formatos que se encuentra esta obra, al menos la aventura original de Scott Pilgrim, y entonces no quería dejar pasar más tiempo para poder hablar finalmente sobre esta serie. Tal vez no llego muy pronto, pero me imagino que hay muchos que recién han tenido la oportunidad de ver este anime, que quieren conversar al respecto, que quieren profundizar un poco o simplemente escucharme hablando sobre mi experiencia al ver esta serie. Ya había pasado un buen tiempo que no se escuchaba mucho de Scott Pilgrim. La novela gráfica salió originalmente el 2024 y luego la peli sale el 2010, o sea 6 años después, junto con el videojuego. Así que fueron 13 años los que pasaron desde que salió la película, que es donde se hizo realmente famosa esta obra. 13 años fueron los que tuvieron que transcurrir para que salga este anime. La verdad nadie se lo esperaba y como digo, muchos esperaban quizás que sea un recuento de la historia original, pero fue genial. La verdad es una animación muy fina, muy moderna, con unos colores muy geniales, todos unos tonos pasteles, muy bien coloreado y también súper bien animado. Tiene unos efectos visuales alucinantes que me parecieron únicos y sobre todo en las escenas de acción es donde se luce este anime. Y es que en esta serie todos los conflictos, al menos en algún momento, se solucionan a madrazos. O sea, Scott Pilgrim siempre ha tenido este elemento muy de videojuego de Yo contra el barrio, por ejemplo, de estos beat 'em ups en los que uno va peleando contra todos, y tiene este toque también un poco, quizás incluso como de juegos de peleas tipo Street Fighter. En verdad a veces siento que se parece más a eso que a los beat 'em ups, pero me parece muy divertidas, todas las peleas muy bien animadas, están muy bien hechas, es genial, es lo mejor que se ha visto de Scott Pilgrim hasta la fecha, en mi opinión, y son
un tipo de batallas, hablando un poco más sobre los combates, que solo se podrían haber logrado en animación. O sea, el medio es el que permite que se pueda obtener, digamos, estos resultados y se ve realmente espectacular. Recordemos que inicialmente esta serie comenzó como una novela gráfica en blanco y negro, así que a lo que ha llegado la verdad es algo espectacular. La música también que acompaña a esta animación, a estos diseños tan geniales, es muy buena y tiene muchos detalles, digamos, la música, como que la intro, por ejemplo, pareciera la intro de un anime. Eso me gustó bastante. En general la música, también el soundtrack de lo que ocurre dentro de la serie es muy bueno y mantiene siempre, tanto la animación como la música, mantiene este estilo gamberro, juvenil, independiente de la novela gráfica original. Eso me gustó, o sea, a pesar de que se ve mucho más genial, de que incluso los personajes han sido rediseñados un poco, mantiene esta calidad o estas características que lo hacen como que distinto al resto de productos de animes o de otras historias del estilo. O sea, se ve diferente, es diferente y yo creo que eso lo hace verdaderamente llamativo y cumple, porque la verdad la historia está muy buena también. Hablando un poco sobre las voces de los actores, en inglés al menos fueron los mismos actores que hicieron las voces en la película. Entre ellos tenemos al actor Michael Cera y a otros que están ahí ya famosos actualmente, gente que comenzaba, digamos, su carrera actoral cuando estaban en la película, pero que ahora ya son gente muy famosa, como por ejemplo también Chris Evans, me estoy acordando, que es nuestro Capitán América, famosísimo. Y bueno, vuelven para hacer las voces en el anime y la verdad ese detalle está genial, aunque personalmente a mí me gustaron también los doblajes al español, estuvieron muy bien hechos y yo me he visto esta serie así en español porque la verdad me gustó. Creo que la calidad de las voces en español estaba muy buena, por eso lo disfruté de este modo. Hay un momento en la serie en que Scott Pilgrim hace una broma cuando conoce a Ramona Flowers sobre la serie animada de Sonic de los 80s o de los 90s, no estoy muy seguro, y comenta cómo es que el mismo actor hacía la voz de Sonic en dos versiones distintas. Y bueno, obviamente esto ya se ha comentado bastante, pero no quería dejar de mencionarlo. Es una referencia, ¿no?, a cómo Michael Cera y muchos de los personajes hacen las voces tanto en la versión live action como en esta versión animada. Así que bueno, en todos esos aspectos genial, y ya creo que podemos entrar un poco más a hablar sobre la historia, que obviamente no voy a hacer spoilers, no van a haber grandes detalles revelados, en todo caso serían spoilers ligeros, pero quería contar un poco sobre lo interesante que es que esta sea una historia distinta. No es la misma historia de la novela gráfica, ni de la película, ni del juego, nada más lejos de la realidad, es más como una versión spin-off, una versión complementaria o una versión alternativa. Yo pensaba definitivamente que iba a ser la misma historia y luego cuando vi que fue cambiando me emocioné, lo disfruté mucho más y la historia la verdad está muy buena. Por momentos me pareció estar viendo una historia de detectives o una historia de misterio, ya que uno de los elementos claves de esta serie es averiguar qué pasó con Scott Pilgrim. En el primer capítulo, y bueno, acaba un ligero spoiler, sáltense esta parte si no quieren saber nada, pero en el primer capítulo, aparentemente Scott Pilgrim pierde una batalla que tenía que haber ganado y desaparece. Todos creen que muere, pero en verdad se fue a otra dimensión, se fue a otro lugar. Ya los que han visto la serie saben a dónde es que se fue, que también se generan situaciones muy divertidas, pero ya en los episodios más adelantados. Y bueno, en verdad la única que está interesada en encontrarlo y en averiguar qué pasó con Scott es Ramona Flowers. Y acá me llamó la atención un detalle, y es que la serie, como saben, se llama Scott Pilgrim Takes Off. En español la han traducido como Da el Salto. Y bueno, en verdad tiene sentido porque Takes Off tiene esta connotación de despegar. Así que en ese sentido da el salto. Yo también estoy de acuerdo que la serie ha dado un gran salto. Pero no solo eso, sino que Takes Off también tiene otro significado en inglés.
Les recuerdo que soy profesor de inglés, así que doy clases particulares. Escríbanme ahí en los comentarios los que quieren aprender inglés conmigo o conocen a alguien interesado en aprender. Bueno, les continúo diciendo que takes off significa también desaparecer. O sea, cuando alguien se larga, entre comillas, desaparece y nadie sabe dónde está, se le dice en inglés taking off. O sea, como que irse lejos sin poder ser ubicado. Entonces me pareció interesante y yo no me había dado cuenta de esa intención del título, pero en el mismo título nos dicen que Scott Pilgrim se larga, o sea que Scott Pilgrim desaparece. Y por eso es que es una historia de misterio en la que Ramona Flowers, como dije, tiene que encontrarlo. Tiene la trama muchos elementos románticos, no solo respecto a Ramona y Scott, sino también respecto a todas las exparejas. Las analizan mucho más a profundidad y eso me gusta, podemos conocer más de ellos que definitivamente en la película y quizás incluso más de lo que se nos muestra en la novela gráfica. Eso me gustó y Ramona obtiene como que un protagonismo muy fuerte, eso está muy chévere también. Ya vamos a hablar un poco más sobre los personajes. Como siempre, esta trama está llena de referencias a los videojuegos, a la cultura popular. Me gusta mucho porque yo soy un amante de los videojuegos, es por eso que tengo mi otro canal que es Maple Walls VG, en el que hablo de videojuegos, los que voy jugando y también algunas noticias que van ocurriendo. Entonces es un elemento que a mí siempre ha hecho que me guste mucho Scott Pilgrim. Por ejemplo, tienen esto que es muy de los beat'em ups, de los yo contra el barrio, de que cuando alguien muere o es vencido, suelta monedas al perder una batalla, y eso me causó mucha gracia desde la primera vez que lo vi. Es más, cuando estaba viendo esto, cuando estaba viendo las peleas en la animación, me daba ganas incluso de ponerme a jugar el juego beat'em up, que ya les contaré lo que pasó. Y bueno, siempre tiene estas referencias muy divertidas, como cuando le menciona a alguien que es un detective. Creo que a Scott le dicen algo sobre un detective y él hace una referencia al detective Pikachu porque es el único detective que conoce, me imagino, y me pareció muy gracioso. También hay referencias a Zelda, soniditos de Zelda muy curiosos, referencias a Super Mario Bros. Así que me encantó este detalle. Me encantan los videojuegos y bueno, les invito a chequear mi canal de videojuegos a los que quieran, a los que les guste también ese ámbito de la industria del entretenimiento. Y por último también mencionar de que la historia tiene muchos elementos graciosos, definitivamente es muy entretenida, es muy cómica, hay partes en las que me he reído bastante, no solo por estas referencias a videojuegos, sino también a la cultura popular en general. Me acuerdo que hay en un momento que habla sobre los poderes veganos, que eso ya está desde la obra original, pero ahora mencionan la creación de los portales veganos, o sea, como portales interdimensionales que solo un vegano puede crear, y me pareció muy gracioso. En mi caso yo soy vegetariano, pero me causa gracia este tipo de referencias, ¿no? Como un vegano es tan poderoso, es tan sano, es tan superior, entre comillas, según lo que plantea la serie, que es capaz de crear estos portales. Se me hace muy divertido y bueno, en general yo diría que la historia supera, como ya dije, a la historia original. Es un complemento, es un spin-off, una historia alternativa, pero yo tengo que decir que al menos para mi gusto la historia ha sido mejor que la obra original, me ha gustado bastante, siento que no es predecible y el elemento de que subvierta las expectativas, que me sorprenda de esa forma fue quizás lo que más valoro en este sentido. Antes de continuar, no te olvides de darle like a este video si te está gustando, de suscribirte al canal, de chequear mis otros dos canales, Maple Walls VG donde hablo de videojuegos y Maple Walls a secas donde hay cosas más alternativas. Este canal es Maple Walls TV, no te olvides de darle una buena suscripción y de chequear todos los videos que tengo porque definitivamente van a haber cosas que te van a interesar. Te recuerdo también, como dije, que soy profesor de inglés, así que avísame. Y por último también, si quieres leer las cosas que he escrito, tengo un montón de textos de ficción muy interesantes, muy locos y de todo tipo de temas en mis distintos blogs y todos los enlaces a todo esto está en la descripción. Puedes checar mis redes sociales y puedes seguirme también en ellas para poder estar más en contacto. Ahora sí, continuemos con un poco sobre los personajes que más me gustaron del anime. Quiero mencionarlos porque se ha podido desarrollar
mucho más a distintos personajes, y eso es una de las cosas que ha hecho que me encante tanto este anime. Como mencioné anteriormente, esta serie explora un poco más a profundidad los personajes secundarios, principalmente a Ramona y a los exnovios, pero también nos muestra más sobre los amigos de Scott que ya conocíamos, pero como que a mí me han terminado de encantar, como que les han dado un toque más completo a la personalidad de los personajes. Por ejemplo, de los que más me gustaron fueron Young Neil, o sea el joven Neil, que es todo inocente, es gracioso, me pareció muy divertido. Como por ejemplo cuando supuestamente él escribe el guión para la película de Scott Pilgrim o para la obra de teatro, aunque inicialmente era una película, y me encantó porque él se pone todo emocionado, orgulloso, con el ego muy en alto. Y me pareció muy divertido también cuando maneja su carrito de golf o su carrito ahí para transportar cosas en la producción de la película. Se notaba que lo disfrutaba. Me pareció un personaje muy divertido. También tenemos a Wallace Wells, si no me equivoco, ese es su nombre. Y bueno, qué personaje tan genial, siempre egoísta, vanidoso, despiadado. Se ganó, creo que, todo mi respeto y mi cariño en esta serie, porque nunca lo había visto como un personaje tan genial, así tan seguro de sí mismo, o al menos eso es lo que aparenta. Y curiosamente, la voz y el actor que lo interpretaba en la película es el hermano, pues, de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, que justo hace poco me he visto todo Succession y lo he disfrutado un montón. También voy a traer el review al canal apenas termine de hacer todos los videos que tengo ahí en mi lista de espera. Quiero hablar también de Succession, quiero hablar de Kieran Culkin, y ha estado muy genial, y su papel como Wallace lo cumple perfectamente. Y bueno, Ramona Flowers, que es quizás la protagonista, se podría decir, de este anime, de esta serie, o al menos uno de los protagonistas más importantes, me encantó porque a mí no me terminaba de gustar mucho en su versión de la película, que bueno, estuvo bien, o sea, era muy hermosa, pero en personalidad no me terminaba de convencer. Acá me pareció linda, inteligente, luchadora, o sea, era un personaje muy completo. En todas las versiones, Scott Pilgrim siempre ha sido una historia sobre las relaciones, sobre los inicios y los finales de las relaciones, principalmente adolescentes o de jóvenes ya un poco más adultos, y cómo estas relaciones afectan a las personas y cómo cuesta a veces incluso superarlas. Yo creo que ese es uno de los temas principales que toca esta historia en general, y también que nos tocan principalmente en la época de adolescencia, de una temprana juventud, cómo es que nos afecta tanto todo este romanticismo y mientras vamos creciendo y descubriéndonos a nosotros mismos. También habla mucho sobre la ilusión que tenemos cuando recién iniciamos una relación, y bueno, cómo a veces se nos rompe el corazón cuando alguien nos deja o cuando las cosas no son como queremos. Hablando de dejar a alguien, Ramona tiene esta característica que siempre ella fue la que dejaba a todos sus ex. A ella nunca la dejaban, entonces eso me pareció muy interesante, ya que siempre tenía este problema de huir de las relaciones por miedo. En el caso de su relación con Scott, que recién tuvieron una primera cita y de ahí no llegó a mucho más, él fue el que se fue. Entonces eso es lo que cambia acá la dinámica con Ramona. Él desapareció y quizás por eso es que ella, como no tuvo el cierre que siempre había estado acostumbrada, que era el que ella deje a su pareja, entonces quizás por eso es que se animó o no pudo evitar este deseo de buscarlo, de encontrarlo y de tener un cierre quizás más propicio. En verdad me encanta cómo está muy bien justificado, o sea, según la psicología de los personajes, la trama de la historia. Y hablando sobre Ramona, yo diría que es un personaje muy genial, ya que esta historia yo le veo un enfoque feminista, pero con una fuerte personaje femenina como lo es ella, que busca digamos cosas positivas, no solo su interés egoísta, sino se preocupa también por los demás y sobre todo en este caso por Scott Pilgrim. Me encantó ese detalle, es un personaje feminista de los chéveres, yo creo. Y bueno, me recordó mucho al videojuego River City Girls, que imagino que muchos de ustedes no lo conocen, pero bueno, en resumen, muy brevemente,
Es un videojuego sobre dos amigas que están buscando salvar a sus parejas, a sus novios, que han sido secuestrados por ahí en la ciudad. Entonces tienen que ir contra viento y marea luchando contra todos. Muy parecido y muy inspirado también de cierto modo en Scott Pilgrim. Me recordó este detalle de la mujer empoderada yendo a salvar a su hombre, a su pareja, a su interés romántico. Me gustó mucho ese detalle. Y es que a diferencia de la obra original y en la película, Ramona ya no es solo el objeto de interés, sino que ella ya toma las riendas de la trama. Eso estuvo muy chévere. Hablando de cosas chéveres que hicieron con las mujeres en este anime, también me gustó todo el cambio que se le dio a la trama de Knives Chao, sobre descubrirse a sí misma, descubrir sus talentos, en lugar de estar sufriendo por Scott y estar detrás de él todo el resto de la trama. Me alegra que se haya podido encontrar a ella misma y enfocar en otras cosas, y como que no sufrir tanto por la despedida o porque Scott, digamos, no fue lo que ella esperaba, sino que es continuar con su vida y continuar descubriéndose. Eso me gustó mucho, aparte que este es uno de mis personajes favoritos, me encantó y creo que lanza muy buenos mensajes esta serie en ese sentido, con los personajes muy bien hechos, muy divertidos y con la variedad de distintas personalidades que vemos en ellos. Y bueno, ¿cómo habré estado emocionado con esta serie y con toda esta locura de Scott Pilgrim? Que incluso me animé a volver a ver la peli de live action porque no la tenía muy fresca, la había visto hace muchos años y para ser sinceros aquí entre nosotros, no me había terminado de gustar. Sé que hay mucha fanaticada de esta película y la verdad es que ahora que la he visto de nuevo me gustó mucho más. Yo diría que hasta me encantó, pero no sé por qué en su momento no me terminó de convencer. Yo creo que ahora la he visto con la mente un poco más abierta y ya analizándola un poco más a profundidad, a pesar de que considero que es una peli muy buena y recomendada sobre todo a los fans de la obra original, la verdad es que Michael Cera, a pesar de que me gusta como actor y me parece muy divertido, es muy talentoso, nunca me pareció un buen Scott Pilgrim. Como que siempre visualicé a Scott Pilgrim como que alguien mucho más genial, más estilero, con más personalidad, con un toque más de confianza, aunque claro, es un adolescente y obviamente también tiene sus inseguridades y tiene su toque freaky, su toque inmaduro, y bueno, quizás en estos aspectos Michael Cera podría encajar por su apariencia o su personalidad, pero la verdad es que no fue, digamos, para mí la mejor elección. Yo siento que el Scott original es todavía mucho más chévere que él y con mucha más personalidad como personaje protagonista. Pero en general la película me encantó, la disfruté bastante ahora que la vi de nuevo y creo que ahora sí entiendo por qué es que a la gente le gusta tanto esta versión de Scott Pilgrim. Por otro lado, como les mencioné, me acordé pues que también existía este videojuego de Scott Pilgrim que fue lanzado el 2010 junto con la película y dije ya, me voy a poner a probarlo, a jugarlo, lo tenía ahí en mi backlog esperándome para algún día y bueno, la verdad es que no me lo he acabado, pero le he dado un buen tiento. Ya quizás si me lo acabo hable más detalles de ello en mi canal Maple Walls VG. Pero definitivamente podría decir que es un juego yo contra el barrio, un juego beat 'em up muy colorido, lleno de personalidad, que recuerda bastante a ese juego tradicional de Super Nintendo de las Tortuninjas, un clásico para los que les gustan los videojuegos. Y bueno, también es genial que tiene personajes de la historia, o sea, distintos personajes para elegir y hasta se puede jugar de 4 personas, o sea, puedes jugar solo o puedes jugar con hasta 3 amigos, con lo cual yo creo que se hace mucho más divertido. Por motivos legales, en algún momento este juego fue retirado del mercado, pero nuevamente volvió luego en 2021 y actualmente ya está disponible en casi todas las plataformas, incluso en computadora. Así que bueno, los que quieren jugar un juego, yo creo que es perfecto para gente que no necesariamente es muy experta en videojuegos y también para los que ya tienen más práctica con esta afición, definitivamente les va a encantar, aunque hay otros juegos que me gustan más. Me recordó mucho, como dije, a River City Girls, que es un juego muy similar, solo que en cuestión de videojuegos yo creo que es un poco superior, porque obviamente salió unos años después y recoge también muchas cosas que aprendió definitivamente de este y de otros grandes juegos de este estilo. También le hice review en Maple Walls VG, así que pueden ir a chequearlo y disfrutarlo. Este tipo de juegos son muy buenos, así que por eso es que quería probarlo y la verdad cuando estuve jugándolo lo pasé muy bien.
Por último, para poder colmar todo el hype que sentía sobre la saga, me volví a revisar la novela gráfica y encontré por ahí una versión coloreada, obviamente en inglés, así que bueno, es muy importante el idioma. Y lo interesante es que me di cuenta de lo hermoso que es el diseño del estilo del anime. Obviamente también el de la novela gráfica tiene un diseño muy bonito y desde ahí fue una de las razones por las que me llamó la atención al inicio. Solo que el nuevo rediseño es muy similar pero diferente, o sea, los cambios han sido sutiles, pero ya luego cuando me puse a revisar la novela gráfica, que la estaba disfrutando un montón, se nota ya el cambio, se nota la modernización de los personajes, incluso en sus personalidades, ligeros cambios sutiles que hacen que todo sea como que más redondo y que la historia cierre perfectamente. En general los dos se ven muy bien, pero sin darte cuenta estos diseños ya están modernizados, están más pulidos, más estilizados y eso me gustó. La verdad, ambas obras poseen una calidad top en cuestión de novela gráfica, en cuestión de animación, y la verdad ambas cumplen perfectamente, se ven geniales las dos, y yo creo que es algo que siempre ha caracterizado a Scott Pilgrim. Definitivamente la novela gráfica se sigue viendo igual de genial que el primer día y yo creo que la historia sigue completamente vigente. La verdad la estaba leyendo y me estaba entreteniendo un montón, así que totalmente recomendable, incluso para los que ya se han visto el anime pero quieren saber más de Scott Pilgrim. La novela gráfica yo creo que es una muy buena opción y entre las 4 obras, hablando de novela gráfica, película, anime y videojuego, yo creo que se complementan muy genial para dar una experiencia mucho más profunda y multimediática. Ya llegando a la parte final de este video, comentarles que cuando acabé de ver la serie, que como ya saben no es muy larga, yo tuve la sensación de que definitivamente habría una siguiente temporada, porque no sé, me dio ese feeling al acabar de ver el último capítulo, como que dejaban algunas cosas abiertas, aparte que el mismo título de Scott Pilgrim Takes Off, como que Scott Pilgrim despega, porque también esa es una de las acepciones de Takes Off, o sea, despega. Yo dije ya, ahora van a sacar segunda temporada, tercera, van a hacer una serie más larga, más consistente, con distintas tramas, con distintas aventuras de Scott Pilgrim, y creo que es posible, aunque por ahí ahora hace poquito, ayer me puse a googlear y dice que el autor no ha confirmado nada, que hicieron la historia de modo que sea autoconclusiva y que no necesariamente tengan que continuarla. Dice que lo dieron todo y definitivamente se nota, aunque me pareció curioso porque yo estaba bien creído que iba a continuar, así que la verdad no sabemos si va a haber siguiente temporada. Puede que no, es lo más probable porque no se ha confirmado nada, pero quién sabe, con el éxito que ha tenido, se animan y hacen una segunda. Yo creo que hay posibilidad para contar muchas más historias, y la historia, al menos en la serie, me pareció a mí que sí quedaba un poco abierta a nuevas aventuras. Pero más allá de que eso ocurra o no, al menos tenemos esta temporada que es un lujo, es una calidad realmente increíble y definitivamente Scott Pilgrim ha dado el salto, o sea, ya es una cuestión mucho más popular, mucho más apreciada. Si ya con la película había llegado a un montón de gente, ahora definitivamente yo creo que la gente que ha podido ver este anime la adora. No creo que haya alguien que no le guste, aunque por ahí, bueno, tal vez prefieran quizás la novela gráfica, quizás la película, yo qué sé. Pero definitivamente como obra independiente yo creo que se defiende bastante bien y es muy buena. Y en mi opinión esto está a otro nivel y tiene para rato. Yo diría que esto podríamos decir que recién comienza, pero ya depende de los autores, de los creadores y también de la recepción de la gente. Si hubiera hecho una lista de los mejores animes del año pasado, de 2023, definitivamente la hubiera incluido como uno de los del top 5, probablemente de los mejores 5 o incluso 3 animes de todo el año, quizás con Pluto y definitivamente con Som 100, Bucket List of the Dead, anime al cual le hice su review en este mismo canal y les invito a checarlo. Pero Scott Pilgrim no tiene nada que envidiarle a ningún anime porque la verdad está muy bueno, es una historia muy entretenida con una calidad visual y sonora espectacular y definitivamente recomendado para todos, hasta yo creo que disfrutable para una segunda revisión cuando llegue el momento.
Y cruzaré los dedos para que eventualmente se dé la noticia de la confirmación de su segunda temporada. Pero mientras tanto, hay muchas otras cosas que ver y disfrutar, así que muy pronto voy a estar trayendo nuevos videos a este canal. Tengo muchas series y animes de los que hablar, también películas por ahí. Así que estén pendientes, suscríbanse al canal, denle un buen like a este video. Dejen sus comentarios, me gustaría saber ustedes qué opinaron de esta serie, qué opinaron de las otras obras y de los otros formatos en las que tenemos a Scott Pilgrim. Cuéntanme su experiencia viendo este anime y yo estaré muy contento de responderles. Ahora sí me voy despidiendo, nos vemos en cualquiera de mis 3 canales. Esto es Maple Walls TV y mi nombre es Daniel Arce. Hasta luego.